con la doctora Violeta Vega. La idea de hoy es entrevistarlo y más que una entrevista, un diálogo en torno a la temática del neoliberalismo y su relación con la educación en Colombia. Bienvenida. Gracias. Quisiera que nos contaras un poco acerca de tu trayectoria laboral. Vale, muchas gracias por el espacio a los dos. Mi nombre es Violeta Vega, yo les cuento, llevo alrededor de 22 años trabajando en educación en diferentes sectores, tanto en la construcción de políticas como en el trabajo en las sesiones con los estudiantes, también en el tema de desarrollo de material pedagógico y de procesos de formación en varios países de Latinoamérica. Y sobre mi formación, pues de alrededor de 8 años llevo trabajando en el tema de complejidad de educación. Mi formación inicial fue como filóloga, pero pues a lo largo de los años he ido ya concentrándome en el tema de complejidad y modelos educativos. Bueno, muchas gracias, doctora. Doctora Violeta, muchas gracias. Bueno, entonces, como lo decía Fabián, queremos que nos cuentes un poco qué conoces y qué opinas en general sobre el modelo neoliberal y cómo ha influenciado la educación, si bien a nivel mundial o a Latinoamérica o Colombia. Y bueno, cuéntanos y ahí vamos conversando. Gracias. Bueno, ¿qué les cuento? Creo que más allá del neoliberalismo es necesario tener claro como punto de partida que la educación no es un bien en sí mismo. O sea, es falso esa consigna que nos han traído durante muchos años, y es que educarse o estar educado es mejor que no estar educado y que la educación es una necesidad en sí misma. Realmente la educación es un dispositivo que se ha desarrollado en todas las formas de organización social y a lo largo de toda la historia, en todas las formas de civilización y desde luego en los diferentes sistemas económicos, para lograr que las personas tengamos las capacidades que se requieren para desarrollar ese sistema económico en particular. Entonces, en tanto dispositivo, la educación se va moldeando y se va adecuando a los intereses de los grupos que la están agenciando. Esos grupos pueden tener diferentes niveles de poder, ¿sí? Y en el caso del neoliberalismo en la educación latinoamericana, pues eso ha sido lo que se ha presentado. Los grupos de poder más grandes que hemos tenido particularmente en los países andinos, porque ya en el sur de Latinoamérica o lo que es Brasil, los procesos han sido de alguna manera distintos, pero en los países andinos las élites de poder han sido muy fuertes y su mensaje siempre ha sido, más allá del neoliberalismo, que nos conviene en la educación para mantener el status quo como lo necesitamos en relación con las formas de organización económica que estamos desarrollando o el tipo de gobierno que nos interesa desarrollar en los países. Okay. En torno a eso hay, digamos, dos líneas claras, no solo educativas sino económicas y políticas. Si pensamos un poco en tema de las pedagogías del sur o Aventura G. Sousa, digamos un planteamiento un poco más social, más centrado en las libertades, en las capacidades que tienen las personas para agenciar su propia vida y su propia existencia, y los gobiernos de agenciar sus propias maneras de contribuir a la sociedad, teniendo en cuenta temas como medio ambiente, libertades, geopolítica, ¿cierto? Hay dos líneas interesantes en torno a esto, y es que el neoliberalismo ha dañado profundamente la educación, específicamente en Colombia hablando, porque pues es lo que nos compete en este momento. Ha dañado en torno a la libertad y ha puesto el ojo en temas de calidad educativa en torno a un tipo de gobierno, a un tipo de industria y a un tipo de forma política internacional, ¿cierto? En ese sentido, si uno pudiera tener la oportunidad de decir cosas como romper el neoliberalismo y plantear un gobierno distinto, un poco más pensado en lo socialdemócrata, un poco más pensado en la izquierda, ¿cuáles serían esos aportes desde su conocimiento en torno a la educación? Bueno, primero que todo no hay la educación. Hablar de la educación es sí, estoy de acuerdo. ¿sí? Las educaciones son diversas, dependen de quien las esté planteando y sirven para lo que tú quieras que sirvan, ¿sí? Realmente. Entonces, estas formas de educar que se han venido desarrollando a lo largo de la historia en Colombia, para situarnos acá, sería necesario un cambio no solamente en lo educativo, sino que sería necesario también un cambio en lo económico, en lo político y en lo social para que esa propuesta educativa se transformara. Tú no puedes cambiar la educación desde la educación. Esa ha sido una falacia
digamos que ha afectado de alguna manera a los movimientos sociales durante muchos años, porque su raíz en el materialismo histórico les hace pensar que modificando lo económico tú vas a cambiar todo el espectro sociopolítico y cultural. Y eso no es así. Lo cultural, lo social, lo político, lo económico están en interrelación porque son parte de un sistema que se retroalimenta, que tiene retroacciones, que tiene recursiones. Es decir, que a la vez que tú tocas fibras políticas, fibras económicas, estás tocando fibras educativas necesariamente. Y si tú, por ejemplo, transformas, por decir algo, el pensamiento de los docentes a través de las diferentes formas de resistencia culturales, sociales, políticas que puedas plantear, eso que están haciendo los docentes está forjando transformaciones económicas y políticas a la vez. Pero ¿qué pasa? Tú tienes que contar con que esas personas que están generando transformaciones obedecen también a unas maneras de hacer sociales, a unas maneras de hacer económicas y tienen que trabajar, tienen que sobrevivir, es decir, que su única dependencia no es en lo ético profesional con la educación, sino que también tendrías que mover, por ejemplo, la televisión que ven, tendrías que mover, por ejemplo, el acceso cultural que ellos tienen, tendrías que mover el tipo de música que escuchan, tendrías que mover la influencia que la religión ejerce sobre ellos, tendrías que mover la manera como han participado en la política a lo largo de la historia, para que ellos también generaran esas transformaciones en la educación. Una cosita final. Es un problema que tú quieras cambiar la manera como los docentes educan sin cambiar todo el panorama social en el que ellos están insertos. Porque estás generando docentes que se van a frustrar con su propio ejercicio profesional, que van a sentir que todos los esfuerzos que realizan no tienen un eco, un efecto, y a la vez les vas a llenar la cabeza de una serie de ideas que no van a ser realizables en las instituciones a las cuales pertenecen. Entonces yo creería que el cambio, si tú quieres generar cambios en la educación, el cambio tendría que ser en lo individual, o sea, en lo subjetivo, tendría que ser en lo cultural, en lo económico, en lo político y también en lo educativo. Y no pensar que alguna de esas esferas funciona sola o puede impulsar ella sola el cambio de las otras. Bueno, doctora Violeta, muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándonos. Muchas gracias. En este espacio, planteando un poco cuáles serían esas posturas del neoliberalismo, su impacto en la educación y cuáles posibilidades hay en la actualidad, teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista que usted plantea, esa mirada un poco más compleja de ese paradigma epistemológico que amplía esas interacciones y esas relaciones que permiten una educación mejor. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias por el espacio y bueno, el mensaje final es que la escuela no sea un espacio de reproducción de una sola ideología y que la escuela deje de enseñarnos a dominar a lo otro y a los otros como una excusa para continuar esta cultura que en realidad es lo que nos tiene más afectados en este momento.